Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a nuestra sección Salud Conciencia ofrecida por el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, el COMA, con el objetivo de informar, divulgar siempre desde el rigor científico, desde la evidencia, desmontando bulos y falsos mitos para proteger la salud de todos los alicantinos que nos están viendo. Y es que hoy hablamos de un tema que centra el foco informativo, la salud digestiva, uno de los grandes termómetros del bienestar general de la población. De todo ello vamos a hablar con nuestro primer invitado de la tarde, con el doctor Cayetano Miralles, que es vocal en Alicante, de la Asociación Valenciana de Patología Digestiva, médico especialista en el aparato digestivo en el Hospital General Dr. Balmis de Alicante. Bienvenido, Cayetano. Hola, buenas tardes. Y vamos a empezar hablando ya en profundidad de esto, porque parece que cada vez son más las personas que padecen alguno de estas enfermedades digestivas. Bueno, a ver, aquí yo creo que se han juntado dos temas fundamentalmente. Por un lado, la gente está cada vez más concienciada con estos problemas y consultan más. Nosotros también tenemos mayor capacidad diagnóstica. Y por otro lado, también es cierto que puede que haya un aumento de estas enfermedades, ¿no? Sobre todo relacionado con los cambios en los estilos de vida de estas últimas décadas. No solo en cuanto a alimentación, sino también en cuanto a actividad física, manejo del estrés y probablemente más factores. Y a día de hoy, ¿cuáles son las principales enfermedades digestivas a las que estamos haciendo frente, esas que estáis viendo que en consulta ascienden? Pues las enfermedades que con más frecuencia solemos ver en la consulta son las enfermedades funcionales, ¿vale? Las enfermedades como la dispepsia, el intestino irritable, son enfermedades en las que no va a haber una lesión en el aparato digestivo. Son enfermedades que se deben a una alteración en el funcionamiento del mismo y también a una alteración en la sensibilidad de los órganos internos. Estas son las alteraciones que nos van a dar lugar a los síntomas. También son muy frecuentes los divertículos, que muchos de los oyentes habrán oído hablar de ellos, unas cavidades que se forman en el colon y pueden producir algunos problemas, las enfermedades inflamatorias como el Crohn, la colitis ulcerosa, y también es frecuente, desgraciadamente, el cáncer colorectal, ¿vale? para el que disponemos de un programa de prevención. ¿Y cómo afectan todas estas enfermedades que nos has enumerado al día a día de los pacientes, de esas personas que las sufren? Pues son enfermedades que impactan mucho en su calidad de vida, no ya solo por el hecho de encontrarte mal físicamente, de acuerdo, en no saber qué comer, problemas para ir al baño, sino también por cómo impactan estas enfermedades en tus actividades cotidianas, sociales e incluso laborales. A día de hoy, con solo una búsqueda, cuando nos ponemos a profundizar sobre las enfermedades digestivas, aparecen unas siglas, ¿no? SIBO, parece que están últimamente muy de moda. ¿Qué es realmente esto del SIBO? Bueno, ¿qué es el SIBO? Para entender qué es el SIBO, lo primero que quería explicaros es una característica del tubo digestivo, y es que ahí conviven con nosotros una cantidad enorme de microorganismos que la mayoría se van a concentrar en el colon, en el intestino grueso, ¿de acuerdo? El SIBO, por sus siglas en inglés, son el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Hay una proliferación anormal de bacterias en el intestino delgado y lo que van a producir va a ser una fermentación en esta parte del intestino y con esto pueden producirse gases, distensión, diarrea, incluso malabsorción de algunos nutrientes, ¿vale? Esta enfermedad, el SIBO, tiene una prueba diagnóstica, habitualmente se hace con un test de aliento, pero que se debe de emplear solo en contextos de alta sospecha, ¿de acuerdo? El paciente tiene que ser valorado en una consulta médica en la que se valorarán no solo la presencia de estos síntomas que he enumerado, que son muy comunes, seguramente gran parte de la audiencia se sentirá identificado con alguno de estos síntomas, ¿vale? Sino también su gravedad, si puede tener una condición predisponente para SIBO, que luego me gustaría hablar de ello, o resultados de otras pruebas que nos puedan orientar el cuadro hacia una u otra patología. ¿Se puede prevenir de alguna manera esto del SIBO? No hay estrictamente una prevención porque normalmente el SIBO se debe a causas que no suelen ser corregibles, ¿vale? La mayor parte de los pacientes con SIBO se deberá a alteraciones anatómicas del intestino, que pueden venir, por ejemplo, motivadas por algunas cirugías que haya necesitado, o por enfermedades que afecten gravemente al funcionamiento normal del intestino. Hablamos de esclerosis sistémica, diabetes de larga evolución, Parkinson, ¿vale? También se puede asociar con el uso crónico de algunos fármacos, pero esto ya es una relación mucho menos directa y prefiero no entrar en ello, ¿vale?
Entonces, por eso es muy importante en la consulta no solo valorar los síntomas, sino también si hay alguna condición predisponente para SIBO, y con eso podríamos valorar hacer el test, porque el test tiene algunas limitaciones, ¿vale? Entre ellas una tasa no nada desdeñable de falsos positivos. O sea, puede diagnosticar a gente de SIBO sin tener realmente un SIBO. Por eso hay que aplicarlo en los contextos adecuados para que no nos lleve a conclusiones erróneas y a un plan equivocado. Hemos hablado de la prevención, llega el momento también del tratamiento. ¿Existen tratamientos eficaces a día de hoy para tratarlo? Existen tratamientos para tratarlo, ¿de acuerdo? El pilar fundamental de esos tratamientos van a ser los antibióticos para eliminar ese exceso de bacterias intestinales. El problema al que nos enfrentamos cuando se trata un SIBO es la recurrencia. Pacientes que tras haber tratado el SIBO pueden volver los síntomas, debido a que, como he dicho, se debe a unas condiciones que en muchas ocasiones no son corregibles. Doctor, llegados a este punto también nos gustaría poner el foco en la desinformación que muchas veces se da también a través de las redes sociales. No todo es SIBO, como bien decías tú, que no que tengamos uno de estos síntomas quiere decir que padezcamos esta enfermedad digestiva. ¿Qué papel juegan las redes sociales y la desinformación en todo este proceso? Pues, como bien dices, no todo es SIBO. Tenemos unos síntomas que son compartidos por múltiples enfermedades, y con el SIBO encima tenemos la particularidad de que tenemos una prueba diagnóstica que hay que saber cuándo pedirla y cuándo no, ¿vale? Y el problema de las redes sociales, los conocemos, los que las utilizamos a menudo, es que la forma en la que nos muestran el contenido en las pantallas no se basa en el rigor científico de ese contenido, no nos priorizan un contenido riguroso, nos priorizan un contenido simple, muy fácil que genere interacciones, ¿no? De testimonios de gente de yo estaba mal hasta que me encontraron esto, antes estaba así y ahora sí, soluciones milagrosas. Eso es lo que priorizan las redes sociales frente a un contenido que puede ser más matizado, más complejo, ¿no? Que no genere tanta interacción y que probablemente sea un contenido mucho más riguroso, ¿de acuerdo? ¿Y qué otras enfermedades intestinales deberían preocuparnos? Pues preocuparnos, a nosotros los especialistas en medicina digestiva, la enfermedad que más nos preocupa siempre es el cáncer colorectal, porque además, como he dicho antes, tiene un programa de prevención que no solo nos detecta el cáncer en estadios iniciales, sino que también nos permite diagnosticar lesiones precursoras del cáncer, con lo cual vamos a evitar casos nuevos de cáncer si participamos en este programa. También nos preocupan las enfermedades inflamatorias, el Crohn, colitis ulcerosa, enfermedades muy complejas, crónicas, y en definitiva pues cualquier otra que afecte a la calidad de vida del paciente. ¿Qué señales deberían ser indicadoras de consultar a un especialista, a un médico? Siempre síntomas que nos ponen una alerta de que puede estar pasando algo serio, pues pacientes que presenten sangrado al hacer de vientre, pacientes que hayan tenido un cambio de hábito intestinal reciente y que sea persistente, que no sea una cosa puntual de unos días. Dificultad para tragar, una pérdida de peso que no te explicas por dieta o cambios en actividad física, son todos síntomas que nos ponen sobre aviso. Entendemos también, y antes hablábamos de las redes sociales, que hay alimentos que son más perjudiciales que otros, unos que deberíamos incluir en nuestra dieta, otros incluso que deberíamos eliminar, ¿no? Esto de las modas también afecta a nuestra alimentación. ¿Cuál es tu recomendación, doctor? A ver, hacer unas recomendaciones generales en cuanto a estos temas es muy complicado. No hay unas recomendaciones universales más que allá de unos hábitos saludables en los que, lógicamente, pues restringir ultraprocesados, restringir azúcares refinados, ¿vale? Porque después cada paciente, en función de los síntomas que pueda tener, puede requerir unas recomendaciones específicas en cuanto a alimentos fermentables, por ejemplo la fibra. Cada paciente puede tener unas recomendaciones específicas en estos alimentos, y hablando de eliminaciones, eso sí que tiene que ser una cosa completamente individualizada, ¿vale? A la hora de eliminar gluten u otros alimentos tiene que ser completamente individualizado. Para terminar y concluir esta sección de Salud Conciencia, doctor, queríamos preguntarle por otros consejos que nos pueda dar para cuidar nuestra salud digestiva, que como decíamos también es un termómetro general. Para cuidar la salud digestiva a veces es importante también la actividad física, ¿no? Una vida activa facilita también la motilidad intestinal. Evitar el tabaco, evitar el alcohol, muy importante recordar que no hay un umbral 100% seguro en cuanto a consumo de alcohol.
manejar el estrés, aprender a manejar el estrés, algo que nos cuesta a todos, y una higiene adecuada de sueño también podría ser relevante en estos pacientes.